Buenas tardes, nos encontramos en nuestra cuarta sesión de Prosistas Latinos, 23 de febrero del 2022, cerca, esperemos, de clases presenciales, aunque continuaremos con el sistema híbrido y también la grabación de las sesiones, espero, a lo largo del semestre, sea desde casa, sea en el aula. Pues como decía antes de iniciar la grabación, vamos a tener una serie de temas para actualizar el programa de nuestras sesiones que me había dejado en los miércoles anteriores. Los padres apostólicos. Vamos a empezar con esto. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Ya quienes estuvieron conmigo en el semestre pasado y en las primeras sesiones, hacía este comentario. En los manuales de patrología hay demasiadas etiquetas. Hay una clasificación manualística de los autores. ¿Qué fin tiene esto? Pues un fin didáctico, un fin escolástico, un fin pedagógico. Pues sí podemos decir que es así. ¿Qué es lo que pasa? Que estas clasificaciones son al final artificiales. Ninguno de ellos, los que vemos aquí mencionados, tendríamos 7 personas, de las cuales sabemos el nombre de algunos, pero no de todos. En el caso de hasta 4 de los autores que están ahí, no son la persona que el título de la obra nos refiere. O sea, hay un aspecto de pseudoepigrafía. Ya dijimos, creo que ya cumplimos también, casi en todas o en todas las sesiones estaremos hablando de este fenómeno de pseudoepigráfico. Iremos viendo algunos de los textos, adelanto ya que la llamada epístola de Bernabé no es del Bernabé que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, primer gran discípulo y misionero de las primeras comunidades cristianas, que incluso es el encargado de adoctrinar y formar espiritualmente a Pablo. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, pues primero encontramos las menciones de forma sistemática y varias de ellas. Se dice Bernabé y Pablo, o Bernabé y Saulo. Después cambia a Pablo y, si no recuerdo mal, es el capítulo 7, capítulo 8, hay un cambio. Ya no se dice más Bernabé y Pablo, sino se dice Pablo y Bernabé. Bernabé pasa a un segundo plano y Pablo es quien toma el protagonismo en el libro de los Hechos de los Apóstoles y después seguramente en la historia de esas primeras décadas del cristianismo como uno de esos grandes apóstoles, así llamado apóstol, aunque no es de los 12 apóstoles, ¿verdad? Hay toda una conceptualización de la figura de Pablo como apóstol. Si bien Judas Iscariote, que es el traidor y se suicida y muere, tiene que ser sustituido de ese número simbólico de los 12 y es sustituido, según Hechos de los Apóstoles, por Matías, después vienen estos grandes personajes, ya decíamos, Bernabé, Pablo y también otro que está muy presente es Apolo, aunque el que más destaca y del cual tenemos un corpus literario en el cual también existe un problema de pseudoepigrafía. No todos los textos del corpus paulino son exactamente obra de la mano de Pablo. Tienen la influencia paulina, se habla de una escuela paulina, de una teología paulina, pero no todos tienen esa autoría final. Hay redactores que terminan presentándonos el estado final del texto, así que, por ejemplo, son los casos de la carta a los romanos o la carta a los efesios.
algunas de las cartas mencionadas en el Corpus Paulino o en otros textos puede ser que están infusionadas en el Corpus Paulino, como es el caso de la carta a los laodicenses, o la tercera Corintios, u otras cartas de las cuales solamente tenemos un nombre, pero parece ser que se hubieran perdido en la transmisión textual de los textos. El semestre pasado veíamos el corpus de cartas, en el cual también tiene una gran problemática de pseudoepigrafía. Se habla de un corpus o un canon amplio, un canon medio y un canon corto de las cartas de Ignacio de Antioquía, también cartas de Policarpo, y después tenemos la carta de Ogneto, que vemos en el semestre siguiente o en el semestre anterior, cuando veremos los padres griegos. Entonces, sí que ahí en esos padres apostólicos, podríamos decir, el criterio de un padre apostólico es que son cartas, el género literario en el que escriben, pero no es así, porque tenemos, sí, una primera y segunda Corintios de Clemente, pero la segunda Corintios no es ni siquiera una carta, en realidad es una homilía. Y el caso de Papías de Hierápolis, pues sí, como el del pastor, son dos géneros literarios diferentes, entonces no es el género literario epistolar el que agrupa la literatura de los padres apostólicos. Relación con los apóstoles, sí, por parte del acertijo que ya terminaremos de revelar en un momento. Juan tiene que ver con varios de estos personajes en varios aspectos. Al final, con Ignacio, Policarpo y Papías, precisamente. Ya se va cerrando la definición de la respuesta. Una obra temprana o no, es una obra de madurez de este autor anónimo, misterioso, que se hace llamar Hermas en su texto, ya lo leeremos en un momento. Vayan preparando sus armas latinas y sus armas griegas, como hacemos que estamos o están más acostumbrados. Me sacó de la sesión, ¿verdad? Entonces vuelvo a proyectar la presentación. Y voy a tener con el celular el audio para que no me dejen de oír. A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Ok, bueno, ya se ve la presentación también, ¿verdad? Sí, también. Ok, bueno, entonces estábamos diciendo esto de que estos autores, pues, los ubicamos entre el año tal vez 70, 80 del primer siglo de la era común y hasta la mitad o un poco más del segundo siglo. Ubicaríamos pues por ahí, por ejemplo, la segunda Clemente, los textos de Papías de Hierápolis, por ejemplo, en torno a 130, y del pastor de Hermas
si nace este autor probablemente, según los estudiosos, entre el 130 y el 140, pues tendríamos que su obra estaría escrita entre el 150 y 160, 70, dependiendo en qué edad haya escrito la obra el autor. Bueno, tenemos para nuestro curso de Padres Latinos, vamos a ver 3 autores, como está en nuestro programa. Inmediatamente daremos la información, los datos. Clemente de Roma. ¿Por qué los incluimos en los Padres Latinos a nivel geográfico? También la problemática que tenemos o que tengo al presentar la patrología en 2 semestres, patrología latina y patrología griega, pues tuve que dividir los padres apostólicos y tomé este criterio de el aspecto geográfico. Clemente de Roma, que estaría relacionado con el ambiente romano. Después, Papías de Hierápolis, aunque tiene que ver con el ámbito de Siria, es un criterio más bien pedagógico, el que ahora veremos cuando leamos un texto de Ireneo de León, de la obra Contra la falsa gnosis, o en su traducción latina, Adversus Hereses, y que aunque está escrita en griego, la mayoría de la obra se conservó solamente en latín. Entonces, por este hecho, porque tenemos un texto latino del Adversus Hereses, pues meto ahí a Papías de Hierápolis y el pastor de Hermas, que aunque el texto está en griego, como vemos ahora, también tiene en su estructura, en su contexto literario, leeremos el principio del pastor, pues el escenario geográfico histórico de también la ciudad de Roma. Bueno, entonces vamos a avanzar y si nos deja la presentación, veremos a este primer autor, Clemente de Roma. Entonces, ya de por sí, Eusebio de Cesarea, ahora haremos algunas menciones más de la gran historia eclesiástica, esta obra de Eusebio de Cesarea, se le identifica, no solo Eusebio, sino otros autores y los estudiosos, pues suponen una doble identificación del autor. Podría ser Clemente de Roma como personaje o el tercer sucesor de Pedro en las llamadas listas episcopales de los obispos de las iglesias. Las más grandes iglesias son Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Roma y Cesarea, a donde pertenece este obispo Eusebio de Cesarea, y sustituida después por Constantinopla, hasta el momento en que es fundada en el siglo IV por Constantino, y entonces tenemos estas 5 grandes iglesias que también son conocidas como la Pentarquía. Conservamos las listas episcopales, las listas de estos obispos de estas sedes y de algunas otras sedes, también precisamente en la historia eclesiástica de Eusebio. Entonces, en el caso de la sede romana, la lista de los obispos pues es Pedro, Lino, Cleto y Clemente. Este Clemente sería ese tercer sucesor y estaría identificado con este personaje. Esto no quiere decir que sea el autor, aunque así se ha atribuido, aunque así se ha identificado, que sea el autor de los textos que veremos en un momento. También aparece un Clemente como acompañante de Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Algunos dicen que puede ser uno o que puede ser otro. Como sea,
lo que está totalmente claro es que el texto se le atribuyen a Clemente de Roma dos textos que vemos ahí, Primera Corintios y Segunda Corintios. Y aunque se le han atribuido, está asegurado totalmente que son obras espurias, otras 3 obras para un corpus, digamos, de 5 textos. Las llamadas pseudoclementinas, que ya desde su título o etiqueta pues nos dicen que no son de Clemente, que son de un falso Clemente, un texto que se llama Reconexiones y después los cánones clementes. Entonces tendríamos 3 obras espurias totalmente y la Primera Corintios y la Segunda Corintios que se le atribuyen a Clemente de Roma o a un tal Clemente. En realidad son 2 obras de 2 autores diferentes y son 2 obras de diverso género literario. Primera Corintios sí es una carta y lo que también es cierto es que está dirigida a los corintios. Entonces, en su estructura de 65 parágrafos, como vemos, pues tenemos un proemio, tenemos una gran primera parte, que sería esta parénesis, en la que se habla sobre el tema de los celos y de la envidia, se hace una exhortación a la humildad, a la unidad, en base al ejemplo de Cristo. Ese es el contenido de esa primera parte de la carta, 4 al 39, y después los capítulos, digamos, 40 al 58, que encontramos el tratamiento de un tema, o sea, hay una segunda parte en la que se habla de esa sustitución que se enfrenta en las comunidades. Esto sí estaría reflejando un problema histórico de sustituir a los antiguos presbíteros o líderes espirituales de las comunidades por otros jóvenes. En la historia eclesiástica de Eusebio, por ejemplo, refiriéndose a Juan, al apóstol Juan, y a su liderazgo espiritual sobre las iglesias de Asia, también nos menciona un caso de un obispo que toma el camino del mal, incluso pareciera que está poseído por el demonio y es sometido, llevado por Juan a una especie de, no prisión, sino de retiro espiritual y una especie de rehabilitación espiritual para que al final, cuando ha retomado el camino del bien, pues vuelve a su ciudad, a su obispado, a su ministerio para el cual había sido asignado. Entonces esto es, y lo que sí nos reflejan todos estos textos de la patrística, digamos, de estas primeras generaciones, son muchas circunstancias y muchas situaciones históricas que atraviesan, que viven, que enfrentan estas primeras comunidades. Por eso los textos patrísticos en muchos casos son utilizados como referencia, testimonio y ejemplo de la vida de la iglesia de los primeros siglos, porque nos hacen estas referencias, nos presentan no solo doctrina, sino también estos casos, nos presentan estas historias, estas narraciones, las soluciones que dieron en muchos casos las comunidades o los líderes de las mismas, y pues también, como el caso de la Segunda Clemente, son los textos patrísticos, sobre todo los más antiguos de los 3 primeros siglos, en la mayoría de los casos, ejemplos o testimonios de muchas citas bíblicas de cómo están usando o en qué versiones están usando los cristianos la Biblia, sea el texto griego, sea el texto en alguna de las revisiones de Áquila, Símaco y Teodosión. Recordemos que esto ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, la versión de los 70,
o las versiones latinas, o incluso citas extrabíblicas, como es el caso, pues, de en la segunda Corintios, que tiene 20 secciones, encontramos una buena representación de citas bíblicas, tanto del Antiguo Testamento en su versión de los 70, recordemos que es un texto griego, como de textos del Nuevo Testamento y también textos extra bíblicos, e incluso una fuente apócrifa. Recordemos que la semana pasada vimos el tema un poco de los apócrifos, una fuente bíblica no identificada hasta el momento. Sí, pues esta segunda Corintios, bueno, en primera Corintios ahí ya ven que tiene el final, o sea, como toda carta tiene un proemio y tiene un saludo final, un cierre con una oración, como otras cartas que conocemos, sea del Nuevo Testamento o de otros padres. Y esta segunda Corintios, o segunda Clemente, también se reconoce con este nombre, tiene 20 secciones y seguramente su datación está en esa primera parte del siglo segundo, como decía, entre el 120 y el 150. ¿Qué es lo que vamos obteniendo ya ahora como ciertos datos? Pues una cierta contemporaneidad en el lado de los autores griegos, si recordamos la lámina de los 7 textos o autores de los padres apostólicos, pues hay una cierta contemporaneidad. Todo depende de la edad de Juan, ahora también terminaremos de verlo, entre Ignacio, Policarpo, Primera Corintios de Clemente de Roma, así denominada, y el texto de Papías de Hierápolis. Establecer dependencias o correspondencias entre los textos, pues es algo que se ha intentado muchas veces, pero lo que sí es que podemos sacar como conclusión, más bien que cualquier conclusión que tengamos de forma unilateral en uno de estos textos, muy seguramente no será acertada. O sea, hay que ir con pies de plomo, y aunque el texto nos diga otra cosa, una cosa, tenemos que ver los contextos, tenemos que ver otros textos y otros testimonios, incluso no literarios, sino arqueológicos, epigráficos, para poder sacar o poder ofrecer una conclusión académica o científica un poco más contundente. Esto es bastante complicado, pero no deja de ser interesante. La segunda Clemente, pues les digo, no es una carta. También se ha discutido mucho porque algunos especialistas dicen que no es tampoco de carácter homilético, pero muchos otros estudiosos, todo esto viene en el manual de Drobner, sí la clasifican. Segunda Corintios, el texto de Segunda Corintios de Clemente de Roma, sería la homilía cristiana conocida más antigua que conservamos. Como digo, tiene estas 20 secciones. También muchos especialistas coinciden en el hecho de que existe una cierta unidad o dependencia redaccional en relación a la primera Clemente. O sea, si el autor de Segunda Corintios es el mismo, pues es más fácil identificar esa continuidad a nivel redaccional. Y si es un autor diferente al autor de Primera Corintios, hay una cercanía o obviamente el conocimiento del texto de Primera Corintios y una necesidad de, o bueno, no necesidad, intencionalidad de imitación o de vinculación del texto de Segunda Corintios con el de Primera Corintios, lo cual nos lleva también a esas pistas pseudoepigráficas, porque nuestros amigos pseudoepigráficos precisamente se caracterizan por esto.
Un texto pseudoepigráfico buscará identificarse, imitar o poner datos en su texto que vinculen el texto en una ficción histórica o en una pretendida dependencia personal, relacional o doctrinal de el texto con ese autor que aparezca mencionado o aparece en el título de la obra. Pues bueno, entonces ya decíamos los espurios, pseudoclementina, recondiciones, cánones, Clemente. Avanzamos con el segundo de nuestros autores, Papías. Papías es el personaje, la respuesta de nuestro acertijo. El acertijo, a ver quién lo tiene por ahí, para que lo lea y entonces vamos a decodificarlo y ver por qué. Vamos a validar nuestra respuesta de que sea Papías de Hierápolis, precisamente con el texto griego y latino que tenemos ahí a la derecha, que en realidad es lo mismo. Mientras terminan, ¿quién tiene ya por ahí el texto del acertijo? Por favor, que me ayude. Cuando estén listos, ¿quién lo lee? Lo acabo de enviar al chat y lo leo si quiere. Por favor. Dice, ¿qué tipo de pastor es? Dame una A, dame una R, dame una O, y de esa ciudad pastor fue. ¿Quién fue? Su obra por Oxford hace poco publicada fue, y sobre los dos apóstoles que escribieron los evangelios, pistas y datos en esa obra para la posteridad dejó, y su herencia fue. Así es. Gracias, Irán. Entonces, el acertijo tenía tres partes, ¿no? Unas letras. Una O, no estaban en orden. Una R, creo, y una A, que sí son letras de la palabra Roma, que podría ser, pues, Clemente de Roma, o el contexto literario de el pastor de Hermas, que ya lo veremos en un momento. Entonces, sí, el pastor y Clemente podrían tener como que más relación con eso, pero pastor, ya vimos que pues la identificación con el tercer obispo tercer o cuarto obispo de Roma, en realidad es el cuarto, porque si es el tercer sucesor es el cuarto en la lista. Clemente de Roma, pues podría ser el caso de Papías, queda totalmente descartado, perdón, del pastor de Hermas, pero pues Papías sí se acerca un poco más, aunque también está un poquito discutida en la misma historia eclesiástica de Eusebio. Sí, Eusebio lo hace obispo de Hierápolis, aunque Ireneo, el otro que nos habla de Papías, dice que es un escritor, pero no lo hace obispo de Hierápolis, sino solamente habitante de Hierápolis. Esta Hierápolis, esta ciudad siria, es muy interesante en muchos aspectos que, bueno, les dejaré en el chat del WhatsApp, solamente lo vamos a presentar un momentito ahora. Es otro texto, el texto o el capítulo que habla Eusebio sobre Papías en la historia eclesiástica y que contiene el texto que vamos a leer ahora. Y pues eso era lo más fácil, buscar pues a estos autores, tanto Clement, o sea, bueno, habría que ponerle el nombre en inglés dentro de la editorial de Oxford, y pues el que nos salía más fácil porque fue el año pasado que se publicó esta obra de Papías de Hierápolis en la gran editorial de Oxford University Press. Entonces, las explicaciones de las sentencias del Señor. Originalmente 5 libros, que es entre 30 y 150, o sea, la segunda mitad de la primera mitad del siglo segundo, y la obra está perdida. Hay también muchas
porque hay decenas de artículos sobre Papías de Hierápolis. Es un autor que tal vez precisamente por el hecho de su conservación tan fragmentaria, los vacíos pues nos llevan a muchas curiosidades. Los pocos fragmentos que conservamos o las referencias de Ireneo y de Eusebio son lo suficientemente llamativas como para haber generado, como digo, toda esta grandísima literatura que existe sobre Papías. Los fragmentos de una obra que no se conserva en ningún manuscrito, como es este caso, pues se han recopilado y así a lo largo de los siglos se van presentando en colecciones de textos, pues por ejemplo en esta colección de Harvard de textos clásicos griegos o latinos, Loeb. Ahí encontramos 2 volúmenes de los Padres Apostólicos, aunque en la primera edición de los años 60 o 70 no aparece, ya en una edición del 2003, si no recuerdo mal, en el segundo volumen de los Padres Apostólicos ya nos aparecen los fragmentos de Papías, y ahí los podemos encontrar en esa obra que tengo ahí referida, en Quiridium Patristicum, que es una antología de textos de los padres de la Iglesia, que es muy buena. Es el texto que estamos viendo al lado derecho, la página 101. ¿Y por qué me gusta? Se las compartiré, creo que no está, el semestre pasado así lo hicimos, también ahora se las compartiré para que la puedan tener como pues una pequeña antología de textos, útil para su trabajo, útil para ejercicios, útil pues como fuente de muchos o de los principales, los más significativos textos de estos primeros padres, tanto griegos como latinos, que se suelen utilizar o que suelen aparecer citados o referidos en muchísimas monografías históricas sobre Roma o sobre la Iglesia antigua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Papías de Hierápolis. Escribe muchísimas cosas interesantes. Vamos ya que lo tenemos, vamos a ver primero el tema de la lectura de este fragmento que tenemos ahí. Entonces, ¿quién se anima a leer, por favor? ¿Quién dice yo? ¿Se alcanza a ver un poquito bien? O, a ver, déjenme ver si es posible que yo lo pueda hacer más grande. ¿Ahí lo ven más grande o lo ven igual? Un poco más grande, sí. Ok, bueno, a ver. Entonces, adelante. Estaríamos leyendo 5.33.4, que, como vemos en el lado derecho, que sucede de la historia eclesiástica de Eusebio, que es así, la conservamos todavía en griego, pero en el caso de Adversus Héreses, que hemos perdido casi toda la obra, solamente hay algunos fragmentos en griego, que son precisamente los que, o casi todos los que citó Eusebio en su obra, pero el Adversus Héreses se perdió en su original griego, y lo que conservamos pues es la traducción latina de Rufino de Aquileia, que ya lo veremos, y que este autor, amigo y después enemigo de Jerónimo de Estridón, pues representa en el siglo IV, en la segunda mitad del siglo IV, pues una escuela o un fenómeno de traductores que pues de alguna forma rescataron a estos autores patrísticos, tanto Ireneo como Orígenes, las traducciones que hicieron Rufino y Jerónimo, pero pues que tienen un poco de cargo de conciencia porque desafortunadamente la enemistad entre Rufino y Jerónimo provocó precisamente
la llamada primera controversia origenista que posteriormente provocó la pérdida de varias o muchas de las obras de Orígenes en griego, que solamente también conservamos en latín, gracias a las mismas traducciones de Rufino y Jerónimo. Entonces es algo pues interesante, complicado, pero que nosotros pues 21, no sé, 15, 16 siglos después tenemos que verlo desde esa perspectiva y así estudiarlo. ¿Listos entonces? ¿Quién se anima a leer en griego? ¿Quién se anima a leer en latín? Primero en griego. Arriba, por favor. Tauta de Kai Papías. Por favor. Si quiere yo. Sí, Israel, adelante. Tauta de Caipapías, Ioanno Menacustés, Policarpo, de Hetairos Gegonos, Arjaios Aner, Engrafos Epimartirei, Entetetarte Tonautu Biblion, Esti Garauto Pente Biblia Sintetagmena. Ok, muchas gracias. Leemos en latín y después hacemos comentarios sobre palabras, sobre terminología o cosas que se entiendan o que no se entiendan. Adelante, ¿alguien más para escuchar más voces? Yo, profesor. Tu nombre, no lo Paulina. veo. Paulina, perdón, sí. Paulina, adelante. Sí. Aec autem et papias Ioannis auditor. Policarpi autem contubernalis. Vetus homo per scripturam testimonium peribet. In quarto librorum suortum. Sunt enim iliquinque libri conscripti. Gracias, gracias. Y bueno, entonces recordamos, aunque este texto en griego está tomado técnicamente, hay estudios que cuestionan también esto, si Eusebio tuvo enfrente el libro o no de Papías, o lo toma de otra antología o de otro autor, o lo está tomando de la obra de Ireneo, o sea, son dos posibles fuentes del texto. Lo que sí es claro también es que el texto aparece en la obra de Ireneo, pero lo que nosotros encontramos o tenemos como fuente en el siglo XXI es el texto de Ireneo en latín, ¿sí? ¿Alguien considera que hay algún desfase entre el texto griego y latino que tuviera que ser digno de atención para tener esa posibilidad de que sí sea una traducción correcta? O al ser dos fuentes diferentes, estaríamos ante esa situación que decía, que venga de una antología de textos, lo que Eusebio recoge, aunque él refiera que aparece en la obra de Ireneo, o estuviera leyendo el original de Papías. O sea, Eusebio, lo que sí es cierto es que tiene a su disposición la biblioteca de Cesarea, que es muy rica, de la cual sabemos que Orígenes se aprovechó y muchos otros padres, incluso Jerónimo, nos dan muchísimas referencias sobre la importancia y la riqueza en manuscritos y en obras de la biblioteca de Cesarea, que es, no estoy diciendo, creo, una cosa extraordinaria. Si esto lo trasladamos a un trabajo que nosotros hagamos para esta materia o incluso una tesis, también se puede estar dando la misma situación. O sea, decir que, vamos a poner el caso de un autor clásico. Estamos escribiendo sobre Cicerón y entonces decimos, pues,
Bonifaz Nuño, me parece que es un doctor, que es gran doctor de la UNAM, ¿no? Está hablando sobre Cicerón, pero en vez de citar lo que diga este doctor sobre Cicerón, nosotros citamos el texto de Cicerón sobre una edición que tenemos, sea una edición crítica o incluso estamos citando pues una traducción, la traducción de Gredos, estos textos que sabemos que en los puestos de periódicos o en librerías de segunda mano pues estamos encontrando y caemos como se dice, como abejas en la miel. Tenemos ya nuestra colección de Gredos, pero al final es una traducción. Hay que ver de dónde se está tomando esa traducción, qué edición crítica es, y muchas veces hay grandes problemas porque algunos textos no son iguales dependiendo de la edición crítica. Y esta situación se multiplica a la n potencia, o sea, se vuelve un problema de dolor de cabeza si hablamos de un texto bíblico. Y ya lo vemos en otro caso cuando leamos algún texto de un padre de la iglesia que está citando un texto bíblico. ¿De dónde lo está citando? ¿Está siendo fiel al citarlo o no? ¿O está aplicando su labor de redactor? Que para eso sí tenían autoridad. Pues, por ejemplo, el mismo Jerónimo o Agustín o alguno de los otros padres latinos. Entonces, sí que una cita o el encontrar una cita en un texto, pues puede ser una cosa muy sencilla o una cosa complicada. Y de hecho, la historiografía o los estudios que existen sobre este texto ya nos dan toda esta problemática. Ahí, como vemos, se nos habla de un archaios aner o un vetus homo. Entonces pasamos al segundo nivel de análisis. ¿Qué terminología les parece curiosa, interesante, novedosa, incomprensible? Y si quieren también una opinión sobre esto. ¿Por qué tanto Ireneo como Eusebio se refieren a Papías como ese vetus homo? ¿Por qué no dicen episcopus? Que sería lo lógico, ¿no? Si era el obispo de Hierápolis, pues con eso hubiéramos solucionado el problema. Sí dicen que escuchó a Juan, ahí está otro problema. Lo hacen contemporáneo con Ignacio y Policarpo. Eso se ve, como les digo, lo vimos en el semestre anterior, en los padres griegos, y después en el resto del texto de Eusebio de Cesarea, pues hace referencias a el resto de los apóstoles, el resto de los discípulos que los padres apostólicos llegaron a conocer, o lo que sí es cierto, tuvieron en sus manos las doctrinas escritas, los textos de los apóstoles, y también, dice Papías, las referencias orales sobre los apóstoles. El tema de la oralidad y la escritura, que va a tener en Papías y en otros de los padres una influencia muy grande. Lo que recojan de forma oral, lo que ponen por escrito estos autores, ¿tiene validez o no tiene validez? En Papías de Hierápolis, ya lo verán en el texto que les enviaré, no lo vamos a analizar más, pero habla del famoso tema de que las hijas de Felipe, el apóstol Felipe, y Felipe vivieron en Hierápolis y él sí conoció a estos personajes, ¿no? Y hasta qué punto esos testimonios son válidos o nos transmiten datos históricos y por qué después, en muchos casos, quedaron en el olvido. Porque ciertos datos sobre los apóstoles o ciertas tradiciones sobre los apóstoles, aunque están en los textos, no trascendieron mayormente a lo largo de la historia de la iglesia o de la historiografía,
y de incluso la biografía de los apóstoles. Si queremos hacer una ruta sobre historia de estas figuras que para las iglesias cristianas, iglesia católica, iglesia ortodoxa, iglesias cristianas en general, la iglesia copta, la iglesia armena, pues tienen ciertamente una influencia, pues las figuras o líderes espirituales de estos grupos religiosos, obviamente Jesús de Nazaret, María de Nazaret, pero también los apóstoles como grupo de los 12 apóstoles o como figuras por separado, ¿no? Pedro, Pablo, Juan y el resto de los apóstoles. Entonces, micrófono abierto y nos vamos a un descansito después de sus participaciones. ¿Qué quieren comentar sobre el texto griego o latino que hemos leído? Adelante. ¿Se les ocurre algo? ¿Quieren decir algo? ¿Participar? A ver, en el chat veo algo. A ver, lo que había puesto era. Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí. Bueno, están tímidos. Vamos al descansito, 5 minutos, a ver si se animan a hacer alguna participación. Ahí dejo el texto en griego y en latín. A ver si me dicen cualquier cosa, ¿no? Incluso el tema de los nombres de los apóstoles, ¿no? ¿Qué situación o qué tema filológico tenemos en torno a los nombres que encontramos ahí? La traducción griega de Papías, Ioannou y Policarpo es de qué tipo de traducción es esa traducción que encontramos, que es una cosa importante, ya lo vimos en el semestre anterior en el caso de la patrología griega, pero para quienes están por primera vez en uno de mis cursos, pues vamos a recordar, esto seguramente lo saben por sus estudios en letras clásicas, pero va a estar muy presente en el campo de la patrología y en el campo específicamente de la patrología latina. ¿Qué tipo de traducción estamos encontrando? Sobre todo en los nombres y en los nombres geográficos bueno, el problema que no veremos tanto del hebreo al griego, pero aquí sí del griego al latín. Entonces, 5 minutitos, regresamos 1:07, por favor. Gracias.
Regresamos a la sesión. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Bueno, entonces, ¿algún comentario sobre este tema que parece pues muy sencillo, pero pues si quieren lo hacemos complicado, ¿no? ¿Qué tipo de traducción tenemos en el caso de los nombres griegos a latinos? ¿Quién me puede decir algo de lo que se acuerden de sus clases? Es un tema que después va a enfrentar Jerónimo y que veremos, y que incluso elaborará un par de obras sobre este tema específico. Hay temas que vamos a ir mencionando en diversos autores y que pues, cuando llegue el momento pues vamos a ver cómo se concretiza, porque pues Jerónimo sí era un gran erudito, un gran académico, eso sí, no cabe duda, un gran latinista, un gran apasionado de los clásicos, pero también escribe sus obras por una necesidad, con algún fin didáctico y pedagógico. Y por eso escribe esa especie de vocabulario sobre nombres y lugares bíblicos. ¿Alguien quiere participar? Pues algo que sale a primera vista es que traduce los nombres, más bien los translitera, ¿no? En lugar de traducirlos. Es un Exactamente. calco. Exactamente, Irán, muchas gracias. Y precisamente esto que parece algo, que ya nos parece algo muy común, si también en el caso de autores clásicos, pues estamos revisando un autor latino que está haciendo comentarios, ¿no? Cuántas obras de latinos hay sobre autores griegos, ¿no? El mismo eh, Agustín citará autores griegos, o otros autores estarán citando autores griegos y estarán copiando textos griegos, pero ¿qué tipo de traducción o qué están haciendo ellos o qué traducciones están tomando? Y esta situación que bien nos decía Irán, de la transliteración de los nombres de personas o geográficos, que generalmente es un procedimiento, el procedimiento del calco, cuando por el que optan muchos de los autores latinos cristianos, sea anónimos o sea autores que identificamos con un nombre y con una biografía histórica, por decirlo así. Ahora, este tema del calco no ojalá fuera bueno, ¿verdad? Como se dice coloquialmente, se quedara solamente en el tema de los nombres y de los lugares geográficos. Pero el problema o el fenómeno traductológico del calco en el latín y el griego es una, como digo, situación que se amplifica a la traducción de muchos textos cristianos, principalmente el texto bíblico. Entonces, esto es una de las razones por las cuales cuando sea en el trabajo que vaya a realizar cada uno de ustedes sobre su autor o en sus lecturas o en el concepto general o conocimiento general del llamado latín cristiano, pues exista ese gran criterio o esas grandes opiniones que muchas veces se han copiado y repetido a lo largo del tiempo. Hay que tener también una valoración crítica en cada caso, pero sí, la supuesta mediocridad de la literatura cristiana latina o de ciertos autores latinos con respecto a los griegos, precisamente por esto, porque al estar traduciendo frases bíblicas o textos bíblicos o textos
de autores de forma a través del calco, pues no se están respetando ni se está siguiendo la estructura de la gramática y sintaxis latina. Se está rompiendo el gran consejo o procedimiento de Cicerón, que después es el que seguirá Jerónimo en la mayoría de sus traducciones, o como principal punto o método traductológico en su traducción que conocemos con el nombre de Vulgata. Pero que, vuelvo a repetir, incluso en los textos patrísticos que veremos, pues se menciona mucho la mediocridad de las versiones latinas, recordemos las vetus latinas, cuyos principales problemas o mediocridad literaria pues se basaba en estas situaciones del calco o los problemas de la transliteración de las palabras, porque Moisés o Abraham o Yahvé o Jehová o Jerusalén o Jerusalén, cómo se transliteraba. Y empezamos con el problema de que no se translitera en todos los autores o en todos los textos de la misma forma, porque la equivalencia de las grafías o de vocales y consonantes o acentos, pues a veces no era considerada de la misma forma. Y aparte tenemos el problema de los copistas. Si les sobran o les faltan letras a los copistas. Así que no es banal ni circunstancial esto en lo que nos detenemos, y ténganlo en cuenta para sus trabajos o para sus estudios en el campo de la patrología. Cuando en un texto patrístico encontremos un texto bíblico, muchas veces tendremos que ir a esas ediciones críticas, sea en griego o en latín, para ver qué tanto coincide esa cita o esa supuesta cita patrística con el texto crítico. Pero si no coinciden, no podemos decir que el padre de la iglesia, o no podemos decir tan superficialmente que el padre de la iglesia está citando mal o está distorsionando el texto bíblico. Y si llegamos a decir que ese padre de la iglesia pues es un hereje o es un contestatario de la iglesia porque citó diferente la Biblia o está teniendo otra versión bíblica, hay que tener mucha ponderación y mucha prudencia, porque en realidad no estamos ante este fenómeno, sino que estamos ante probablemente un lector, un padre de la iglesia muy culto, sea en el conocimiento del hebreo, griego y latín, volvemos a repetir, Jerónimo, Ambrosio, Agustín u otros, que están haciendo pequeñas enmendaciones, correcciones al texto que están teniendo de frente. Y esto pues es una labor hoy diríamos de crítica textual muy válida, y que esto es una de las grandes cosas que sí nos aportan los textos patrísticos. Entonces lo iremos repasando, lo iremos viendo, para que pues no caigamos un poco. Esto pasaba tal vez hasta el Renacimiento, el humanismo, pero aunque sigue pasando en ciertos autores o en ciertos artículos, tenemos que ver con todos estos criterios metodológicos y críticos estos textos. No podemos calificarlos de mediocres, de ignorantes, de deficientes, nada más por el hecho de que, porque estén ante una situación que a nivel literario, filológico o de crítica textual, pues nos parezca a nosotros algo demasiado, que llama demasiado la atención, no, tenemos que acudir a las ediciones críticas de los textos patrísticos y también de las ediciones bíblicas, como digo, si están citando textos bíblicos, ¿no? Como por ejemplo ahí más abajo, no lo vamos a ver, pero dice ahí, hay una cita de Isaías, ¿no? En otro de los textos que Robert de Journay nos cita,
de, bueno, en este caso es de Ireneo de León, en su Adversus Ereses. Después aquí pone, ya dijimos que es una antología de textos, pues nos pone unos textos sobre el Adversus Ereses, o tomados del Adversus Ereses, y después de esta obra de Ireneo que se llama Epideixis. Bueno, vamos adelante. Pastor de Hermas. Ya decíamos entonces, si tomamos al pie de la letra lo que el texto de la obra denominada Pastor nos refiere, este personaje habría nacido en Roma, probablemente entre el 130 y 140 de la era común. Si recibe la visión en época temprana, pues podríamos decir que tiene 20 años, 25 años, 30 años, pues estamos ubicándolo a mitad del siglo segundo, o sea, probablemente 150, 160, la época en que se escribe esta obra. Pero si todo es una ficción literaria, que también existe la posibilidad, pues entonces nos quedamos en que está escrita en el siglo segundo. Esto es, pues, el procedimiento que hay que hacer ante estos casos de obras en las cuales solamente pues tenemos el texto de la misma, no tenemos otra posibilidad de referencia histórica sobre los personajes. Ignacio de Antioquía, Policarpo, los apóstoles o el mismo Papías, aunque con problemitas, pues son autores mucho más fáciles de identificar porque existen muchas referencias que nos fortalecen los datos históricos y la historicidad de ese personaje. Ya también la obra, el texto griego que veremos en un momento, del Pastor, aunque se clasifica como dentro del género literario apocalíptico, carece de uno de los elementos de este género literario, que es el de las profecías que se cumplen en un supuesto futuro, como podemos encontrar en el Apocalipsis atribuido a Juan en el Nuevo Testamento o en otros textos que sí pertenecen totalmente al género apocalíptico. Sí, lo que tenemos es la presencia de visiones, la presencia de situaciones que están en un plano espiritual, digamos, paranormal, por decirlo así, y también la narración en primera persona. El inicio del Apocalipsis de Juan pues tiene una cierta semejanza, la veremos, con el inicio del texto del Pastor atribuido a ese supuesto Hermas, que lo que sí es seguro, casi con total certeza, es que no se llamaba Hermas. Es un personaje misterioso que se está ocultando a través de una intencionalidad pseudoepigráfica. La influencia entonces de la literatura hermética, esto lo vemos en la creación de los mismos personajes, el mismo Hermas y una mujer, una anciana, que son los dos protagonistas de esta obra, nos lleva en la descripción y rasgos y protagonismo y textos que encontramos de estos dos personajes a lo largo de la obra llamada Pastor, pues nos aporta elementos de la literatura hermética y entonces pues nos hace presentar el texto, sí, dentro de un género apocalíptico, pero no puro, sino con gran influencia de la literatura hermética. De hecho, según nos dicen los estudiosos, es casi seguro también que la obra circuló o fue elaborada como partes independientes. Observamos que hay 3 partes: las visiones, que son 4 capítulos, los mandamientos, que son 11 capítulos, y las semejanzas, 9 capítulos de diversas dimensiones, y que circularon primero separados y después son compilados hasta que tenemos esta obra que se denomina Pastor.
¿Y qué es el punto principal que encontramos en esta obra? Pues una doctrina penitencial profundamente rigorista que junto con lo que nos dice la Didache y otros, o Didache, y otros textos de los padres, nos lleva a confirmar que existe pues una llamada disciplina penitencial que viene de el influjo del Nuevo Testamento, muy rigorista, muy estricta. Solamente había como que una oportunidad de pecar y volverse a reconciliar con Dios y con la comunidad. El proceso de esta única reconciliación era una penitencia pública que duraba incluso meses y era muy, muy estricta. Esto llega más o menos hasta el siglo cuarto, siglo quinto, donde muchos de los protagonistas que encontraremos en la patrología latina nos atestiguan esta vigencia de esta praxis penitencial estricta. El caso de Mario Vittorino, que fue protagonista o padeció esta penitencia pública, nos la mencionan Ambrosio o Agustín, y el mismo caso de Ambrosio o Agustín, que aunque pertenecen a familias cristianas arraigadas, y es el caso también de Constantino el emperador, su madre Helena, pero que no son bautizados hasta la edad adulta. Y este llamado bautizo de adultos tan importante y tan documentado en la Iglesia antigua, pues encuentra su razón de ser en esta praxis penitencial, en esta doctrina penitencial rigorista, porque, pues imaginémonos un político, un comerciante o cualquier tipo de persona que tenga pues una inestabilidad social o interrelacional que lo lleve a incurrir en aspectos éticos o morales cuestionables. Técnicamente comete un pecado dentro del concepto, dentro del contexto religioso de la fe judía o cristiana. Entonces pues solamente podía acudir a la penitencia pública una vez. Por eso se bautizaban de adultos, para que el periodo de infancia, juventud y cierto periodo de la adultez, pues si cometían pecados, pues al no estar bautizados, pues no tenían que tener esta práctica penitencial, o no ejercían esta única oportunidad de su práctica penitencial. La penitencia convertida en sacramento de la penitencia, que a partir del siglo V, VI, es entendida como hoy se entiende en las iglesias cristianas, un acto de confesión personal ante un ministro o sacerdote, como se hace en la iglesia ortodoxa o en la iglesia católica, es una introducción de los monjes irlandeses y, como decimos, una sustitución de esta práctica eclesial ético-moral, que no es la misma de los primeros siglos, que, como decimos, pues sí está atestiguada en el Pastor, en la Didache y en otros textos. Entonces también los textos patrísticos nos sirven para, o son muy utilizados para entender la evolución de la ética y de la moral de las iglesias a lo largo de no siempre las cosas fueron iguales, y hay cosas que en la iglesia o en las iglesias sí tuvieron pues una evolución doctrinal, podríamos decirlo de esta forma. Bueno, ahí ya vemos el texto del principio de El Pastor de Hermas. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Entonces, por favor, lo leemos en español rapidito. ¿Quién nos presta su voz para leer este principio del Pastor de Hermas? Adelante, por favor. La visión de Roda, su antigua dueña, es el principio de la obra. Adelante. ¿Quién dice yo?
Yo la leo. Adelante. Dice, el amo que me había criado me vendió en Roma a una tal Roda. Después de muchos años la volví a ver y comencé a amarla como a una hermana. Pasado algún tiempo la vi cuando se bañaba en el río Tíber, le di la mano y la saqué del río. Al ver su belleza, pensé para mis adentros diciendo, ya feliz si tuviera una mujer de tal belleza y carácter. Solo pensé esto, pero nada más. Pasado algún tiempo, cuando caminaba hacia Cumas, glorificando las criaturas de Dios por su grandeza, excelencia y poder, me dormí mientras caminaba. El espíritu me tomó y me llevó por un camino intransitable por el que ningún hombre podía caminar. Era un paraje abrupto y roto por las aguas. Después de atravesar aquel río, llegué a la llanura, me arrodillo y comencé a orar al Señor y a confesar mis pecados. Mientras oraba, se abrió el cielo y veo a aquella mujer a la que había deseado, la cual me saluda desde el cielo diciendo, hola, Hermas. Mirándola le dije, señora, ¿qué haces aquí? Ella me respondió, he sido tomada para poner en evidencia tus pecados delante del Señor. Le digo, ¿eres ahora mi acusadora? No, responde, pero escucha las palabras que te voy a decir. El Dios que habita en los cielos, que de la nada ha creado los seres y los ha multiplicado y acrecentado en favor de su santa iglesia, está irritado contra ti porque pecaste contra mí. Y cuando le respondí, yo he pecado, y ahí... Sí, muchas gracias, Irán. Bueno, pues continúa. El texto es muy interesante, como les digo, a grandes rasgos, pues ya se ve lo que decíamos. Está el motivo literario de la obra, pues es hablar de esa doctrina penitencial. Entonces, hay una narrativa de un protagonista que es este personaje, ¿no? O sea, un esclavo cristiano, que se llama, como vemos ahí donde está, ¿qué línea es? Aquí, ¿no? En la segunda parte, en el parágrafo 4, ¿quién es el que da el nombre del protagonista o del supuesto autor del texto? Por eso, claramente, bueno, si quieren hacer comentarios al respecto, su opinión, pues claro que es totalmente bienvenida. Hay en la elaboración literaria, pues estos datos que se están proporcionando al lector, pero que pues nos habla precisamente de una ficción. O sea, es la mujer, o sea, la dueña que compra a ese esclavo Hermas que fue vendido por su amo, como nos dice en la primera línea, cómo se llama esta señora, Roda, y ella es la que nos da el nombre de este esclavo, que es el que está narrando en primera persona el texto, ¿no? Y le dice, hola, Hermas. Entonces, por eso se llama El Pastor, la obra se llama Pastor, y el autor sería Hermas. Pero tal como está presentado en el primer parágrafo, en las primeras líneas de la obra, esa claridad en la información, pues nos lleva a que sí identifiquemos la obra de una forma, pero de eso a la historicidad de los personajes narrados, pues sabemos que hay un abismo, ¿no? Entonces, pues por eso se habla de un personaje misterioso. ¿Por qué? Ubicado ya en la segunda mitad del siglo segundo, ante la existencia de textos apocalípticos, de género literario apocalíptico, que ya están circulando y que están siendo clasificados como apócrifos, que es lo que terminaremos de ver. Ya vamos a pasar en unos momentos a ver estos grupos heterodoxos cristianos del siglo I, siglo II, que están adoptando estos textos apócrifos o que son los productores de muchos de estos textos apócrifos, porque alguien en ese contexto romano se pone a escribir
pues este segundo Apocalipsis del Nuevo Testamento, que así lo fue, y después el hecho de por qué esta obra tuvo una gran aceptación, fue considerada como parte del Nuevo Testamento, recogida en los manuscritos bíblicos o citada por algunos padres de la Iglesia con una cierta autoridad canónica, y aunque después termina, como se dice, saliendo del canon. Entonces, pues es una obra interesante, de una lectura interesante. Si alguien la quiere para su trabajo, pues todavía es tiempo de cambiar. Ya se cerró la entrega en Classroom. Si alguien faltó, no voy a hacer así, no voy a hacer tanto como la señora Roda, a exigirles que confiesen que no han entregado su trabajo, han empezado a hacerlo, pero sí una cordial invitación para que pues elijan su tema, su trabajo, y vayamos haciendo esa retroalimentación de bibliografía que quienes ya entregaron, pues se las voy a empezar a reportar también a través de la plataforma. Hay claramente un tema o una trama que es pues esa situación pecaminosa de deseo carnal por parte de Hermas con respecto a su dueña, a su ama, esta mujer Roda, aunque también el contexto de ahí dice en algún momento, así, la segunda línea, ¿no? La volví a ver y comencé a amarla como una hermana. Eso antes de la narración del texto de que la ve bañándose y la desea, pues nos hace referencia de que también esta mujer sería cristiana. Entonces, pues, hay una situación especial en el estatus jurídico de la esclavitud de Hermas con respecto a Roda, que al ser cristianos, pues no los tratarían igual, no trataría a un amo cristiano de la misma forma a un esclavo cristiano, que el trato que tendría un amo pagano con respecto a un esclavo o esclava cristiana. Y como sea, él se va presentando. También inmediatamente es introducido el motivo del género literario apocalíptico, porque vemos como la narración, la primera persona, ¿verdad? En el camino hacia Cumas, que es hacia el sur de Italia, si no recuerdo mal, el espíritu, aquí muy importante, el espíritu, me tomó y me llevó, imitando claramente textos del Nuevo, tanto del Apocalipsis, hay textos de Pablo, los arrobamientos espirituales de Pablo, o textos del Antiguo Testamento donde el espíritu o un ángel toma a un personaje y lo lleva a contemplar una situación. Entonces hay un camino, hay una narración. Esto, si abrimos las páginas del libro de Enoc, no nos extrañaría nada encontrar la narración de un viaje aquí en el Pastor de Hermas, porque en el libro de Enoc pues hay incluso un viaje astral que realiza Enoc en compañía de Dios o de los ángeles, y pues va viendo, también hay una descripción geográfica de lugares que va pasando una tierra y otra tierra y ve lugares diferentes en su viaje. Aquí también hay esta descripción y coinciden entonces estas literaturas, el género apocalíptico, y después pues y solamente el inicio de ese diálogo donde ya entra de lleno el tema de el juicio moral o religioso que empieza a realizarse por el pecado que haya cometido el bueno de Hermas. Bueno, ¿algún comentario sobre este texto que hemos visto? ¿Algo que les ha llamado la atención? ¿Alguna cosa que quieran comentar?
Hola. Por ahí A arrojé ver, una pregunta. Manuel, adelante, sí. Sí, una pregunta en torno a este ascetismo o esta severidad, severitas que piden los padres de la iglesia, y Ajá. particularmente a qué pecados. ¿Cuál es el pecado así favorito de estos muchachos? Bueno, aquí hay una referencia a un pecado sexual, ¿no? O a un pecado de deseo, ¿no? El deseo de la mujer. No desearás la mujer de tu prójimo, ¿no? O no desearás la mujer con la que no estás casada, ¿no? En el contexto de deseos sexuales o impuros, como se llama. Denota el texto, como decimos en general, pues una sí moral, ético, más bien una moral en torno al tema de la sexualidad muy estricto, en el cual solamente en la unión de un matrimonio, pues se puede dar el contexto de las relaciones sexuales o del deseo eh, sexual de un hombre hacia una mujer. Esto pues es claramente una herencia judía. O sea, el judaísmo tiene entre sus valores ético-morales parte de esa clara definición de un matrimonio monogámico heterosexual que pasa como una herencia al cristianismo y que, pues, ante un contexto social donde está este valor, digamos, de esa institución no es asimilado de igual forma por la sociedad romana o otro tipo de sociedades que, bueno, en el derecho romano, pues sabemos que existe la, la el matrimonio también, pero existe el régimen concubinario y existe toda una normativa judía y una normativa cristiana para el acceso y regulación de la vida matrimonial dentro de estas religiones, que difiere en parte de la legislación o de las costumbres romanas. Entonces sí que nos ubicamos en un escenario donde personas de una fe religiosa, con unas convicciones éticas, morales, con respecto a prácticas sociales o éticas, encuentran una diversidad que prefiere aplicarla o vivirla de acuerdo a sus convicciones religiosas con respecto a la, digamos, legislación o marco social en el que están insertos. Y pues ciertamente, pues en el caso de los judíos, sabemos que tienen muchos problemas o muchas situaciones de conflicto social al vivir ciertas situaciones éticas, por ejemplo, el consumo de los alimentos, ¿no? Hay mucho rigorismo también en el campo, en la ética judía o en la moral judía con respecto al consumo de alimentos. Esto, pues después va a ser utilizado para, por las autoridades romanas, ¿no? Ciertas costumbres judías son aprovechadas por las autoridades romanas en ciertos momentos, pues para atacar a los judíos o perseguirlos, ¿no? Porque la persecución de las autoridades romanas hacia los judíos, hacia los grupos religiosos, pues no solamente es hacia los cristianos, ¿no? Se hablan de persecuciones contra los cristianos, pero también existen persecuciones contra los judíos o persecuciones contra los grupos gnósticos o maniqueos, que es lo que esta diferenciación de grupos heterodoxos cristianos que vamos a ver en un momento. ¿Qué teología tenemos en el Nuevo Testamento? Pues sí, una teología paulina que nos arroja este marco ético-moral de un rigorismo en muchos ámbitos, el ámbito de la posesión de los bienes, por ejemplo, el ámbito de la relación con las autoridades civiles y el ámbito de la ética sexual. Entonces, si queremos decir que hay un rigorismo ético moral en el Nuevo Testamento, pues la respuesta es sí. Esto es tomado por las comunidades y esa vivencia no es igual a la del judaísmo,
hijos son el matrimonio o el valor ético-moral en torno al matrimonio, tiene una línea de continuidad, pero también seguramente en algunos de estos textos vamos a ver cómo hay grupos que en sus prácticas ya más rigoristas van diferenciando la abstinencia sexual y la permanencia en un celibato o en un no matrimonio, por decirlo así, como un valor religioso importante en sus vidas. Y entonces ahí es donde sí el cristianismo se separa totalmente del judaísmo al concebir personas casadas, ¿sí? Pero también personas que permanecen célibes, con esa línea de imitación a la persona de Cristo que nunca se habría casado, que permanece célibe. Los apóstoles, varios de ellos son casados, lo sabemos por los textos del Nuevo Testamento, lo sabemos por Eusebio, hacía esa referencia de que Papías de Hierápolis habla de Felipe y de las hijas de Felipe. Entonces no es un problema que haya cristianos que tengan familias y que tengan hijos, pero sí hay otros cristianos que no acceden al matrimonio, que permanecen célibes. Esto sí es una diferencia con respecto al judaísmo, y en muchos casos esas prácticas de estas personas van adquiriendo en lo que se llama la gran iglesia o las heterodoxias, pues unos ambientes, unos ámbitos muy rigoristas. Más o menos sería ahora esa la respuesta, Manuel. Cuando después, en el siglo III, siglo IV, se da toda esta explosión, esta efusión espiritual del monacato cristiano, en el ámbito de Antonio, con el monacato anacorético o pacomio, con el monacato cenobítico en el área egipcia, pues claro que se da también siglo IV sobre todo, Jerónimo, Agustín, el tema de la problemática de Joviniano también en Roma, y llevará a un debate moral de si, aquí es lo que quiero decir con todo esto, de si es espiritualmente más valioso el permanecer célibe y no casarse, o el casarse y tener hijos. Porque Joviniano dice que son mejores los monjes o los que no se casan. Incluso está en contra radicalmente, ya lo han hecho otros grupos heterodoxos antes, del matrimonio y de la procreación. O sea, hay un rigorismo exagerado o radical en contra de la sexualidad y de la procreación de una prole. Sí, esto claro que se observa. Después, la discusión de Jerónimo y Joviniano, donde también está presente Agustín, irá a lo largo de toda la historia del cristianismo como una contraparte. Es mejor, como dice el texto de San Pablo, permanecer casarse o permanecer. De acuerdo a la época y de acuerdo a los diferentes valoraciones. ¿Qué es lo que al final ocurre? Pues que en la espiritualidad cristiana pues existe un equilibrio entre las personas que se casan o las personas que no se casan y que tienen igual dignidad o igual espacio en las comunidades cristianas. Los sacerdotes, los religiosos por un lado, o los casados, las familias, como se les denomina normalmente. Más o menos no sé si contesto un poco a tu pregunta por ahí. Sí, el término, digamos, pecaminoso sería eros. ¿Cuál sería para lujuria en esa época? O en este caso, pecado que atacan. Sí, sería el nivel del llamado amor erótico, ¿no? Sabemos que, bueno, en el esquema platónico está el nivel eros, filía y ágape. Esto lo podemos ver
Bueno, ahorita quiero terminar con esto. Vamos a dejarlo nada más ahí. Se los presento en la próxima sesión. Eros, filía y ágape. Son 3 niveles de amor que está en Platón esto. Y el amor cristiano que se habla, que era lo que le decíamos en la segunda línea, o sea, cómo ama Hermas a Roda con un amor de ágape, o sea, la ve como hermana. Ese es el amor cristiano, el amor de ágape, que no tiene que ver con un amor de un matrimonio, ¿no? O de 2 personas que se comprometen a llevar una vida en común, y que tampoco tiene que ver con bueno, no es que no tenga que ver, sino que es diferente del amor erótico que tiene que ver con la sexualidad o genitalidad de forma explícita, ¿no? Tal como se utiliza terminológicamente, ¿no? Sería más o menos eso. Los cristianos tienen un amor de ágape, se aman como hermanos. También ya veremos en la próxima sesión el tema de las actas de los mártires. Lo vimos también más ampliamente en las acusaciones que los romanos o los paganos hacen en contra de los cristianos, que como dicen que se aman, pues se les acusa de realizar orgías en sus cultos, que al no ser públicos, pues llevan precisamente a esa sospecha de realizar orgías en sus ceremonias, ¿no? Bueno, más o menos, Manuel. Sí, perdón por el Ok. tipo de preguntas. No, no te preocupes. Bueno, es un poquito en general, pero la explicación sobre los autores y las obras, pues nos lleva a estos temas. No nos podemos meter tanto en tantas cosas, pero pues más o menos con gusto te respondo a ti o a quien buenamente tenga una duda. Si no quieren hacerlas de forma así explícita, pues también lo pueden. Siempre les he dicho que pueden escribirme, escribir correo, escribir en mi WhatsApp privado o en la plataforma, y con mucho gusto también para sus trabajos, ¿no? Porque es cuando ya se ven los textos, que hemos hecho un análisis de un texto que provoca la reflexión y lleva a todas estas preguntas y dudas e intereses. Bueno, pensamiento cristiano heterodoxo del siglo II, precisamente, pues como nos decía Manuel, y hemos tratado de explicar un poco, existen muchos grupos en este siglo II. Sí que tenemos las iglesias o tenemos las comunidades que las identificamos con muchas ciudades, ¿no? Tenemos la iglesia de Éfeso, tenemos la iglesia de Corinto, la iglesia de Cesarea, la iglesia de Roma, la iglesia de cuanta ciudad casi podamos ubicar en el contexto del Imperio Romano, porque como sabemos, en el año 60 o 70 la expansión del cristianismo, y bueno, esto me sirve mucho, siempre el contexto se presta para esto. Hay una monografía de la editorial Trota que, justo se me olvida el nombre del autor, que se las compartiré también, que nos habla precisamente de esto, de cómo a nivel sociológico y de la demografía o sociodemográfico se puede fundamentar que el cristianismo pues tiene que ver con el contexto urbano. O sea, el cristianismo es un movimiento religioso de un gran contexto urbano. Se desarrolla en las urbes, se asienta en las urbes. Después vendrá el tema de la fuga mundi o de el establecimiento de comunidades cristianas en lugares no habitados, o sea, los monasterios, pero esto viene después. Y bueno, lo que sí es que no hay solo un cristianismo, o hay diversos grupos cristianos. Esto aparece, como sabemos, o podemos leer en los textos del Nuevo Testamento, en el texto sobre todo de Hechos de los Apóstoles, que sin ser una historia de las primeras comunidades cristianas, sí nos aporta muchos datos de aquellos primeros grupos cristianos. Ahí se nos habla pues de este Simón el mago, o de de los simoniacos, los que piden dinero por realizar curaciones
o por obtener beneficios de oración espiritual, por utilizar la religión como un negocio, pero en realidad sea por los textos de los padres de la iglesia, ya dijimos la gran obra de Irineo de León, en la historia eclesiástica de Eusebio, en los primero, segundo libro, ya también a la par de que nos va hablando de los grandes protagonistas cristianos, Eusebio nos va hablando de estos grupos que surgen en el entorno del cristianismo. Los gnósticos, de los cuales podemos ubicar, bueno, aquí los círculos, aunque están medio unidos, pues en realidad hay que verlos, algunos comprendidos. O sea, se habla del gnosticismo como un movimiento religioso heterodoxo que comprende a grupos como pueden ser los marcionitas, cuyo líder es Marción, o los valentinianos, cuyo líder es Valentín. Se habla de los basilidianos porque Basílides es líder o el inspirador espiritual de este grupo. También se habla de los ebionitas, se habla de los sofitas. Hay así muchísimos grupos que están descritos en, como digo, principalmente la obra de Eusebio, digo, de Ireneo, de las Versus Hereses, que precisamente es un tratado escrito en contra de estos grupos gnósticos o de estas doctrinas gnósticas. También en la obra de Epifanio de Salamina encontramos muchas referencias y la descripción de muchos de estos grupos. A grandes rasgos, ¿qué podemos decir? Que el gnosticismo es una especie de movimiento espiritual religioso que tendría muchas semejanzas a lo que actualmente llamamos New Age, en donde sin aferrarse a una doctrina religiosa, sí que los marcionistas o valentinianos toman textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, toman doctrinas morales, éticas del judaísmo, del cristianismo, pero también adoptan muchas otras doctrinas, doctrinas zoroástricas, epicúreas, aristotélicas, del platonismo místico, de doctrinas también de los cultos mistéricos, como mencionábamos en la sesión anterior, y que pues es muy interesante estudiar a estos grupos. Se hace también el estudio de los grupos gnósticos a partir de la literatura superviviente en los textos patrísticos, como en las Versus Hereses, o como se dio ese gran descubrimiento de la cápsula del tiempo de la que hablábamos, la biblioteca de Nag Hammadi a mitad del siglo pasado, que nos reporta textos gnósticos completos, no identificados solamente con uno de estos grupos. Hay, la mayoría son del gnosticismo valentiniano, pero también hay bastantes textos del gnosticismo setiano. Es muy interesante el gnosticismo setiano porque este grupo cristiano heterodoxo se hacen sucesores o herederos de Set, que sería el tercer hijo de Adán y Eva, que tiene una tradición que ya también viene desde el judaísmo y se le ubica mucho en el área egipcia, ¿no? Y cosas, pues como digo, muy interesantes. Vamos a ver solamente rápido, bueno, ya estamos en la hora, aquí lo dejo y lo terminamos de ver en la próxima sesión. Porque se desarrolla más en el ámbito latino y tiene que ver con uno de, sí, lo veremos yo creo que en la próxima sesión o en la que le sigue, a el grandísimo Tertuliano, ya de pleno derecho latino, que es uno de estos grandes autores que veremos o que estudiamos en nuestro semestre de patrología latina. Este abogado Tertuliano nunca fue un sacerdote, es un laico, como se les denomina, y lo que tiene que ver es que perteneció al montanismo. Era, digamos, de la gran iglesia y después, en un momento de su vida, se adhiere a la herejía o al grupo heterodoxo montanista. ¿Quién es Montano? Pues el fundador de esta doctrina, que lo ubicamos en torno a
esa mitad de la segunda parte del siglo II. Entonces, en el siglo II, como retomando nuestra clase anterior, pues, ¿qué tenemos? Tenemos esa efervescencia de textos espirituales canónicos, el Antiguo, el Nuevo Testamento, la Biblia cristiana, las traducciones griegas, empiezan las traducciones latinas. Como vemos, hay ya muchos textos o varios autores, tenemos los padres apostólicos, pero en este universo literario ortodoxo y heterodoxo de hasta 300 textos, pues van surgiendo estos personajes, como ya decimos, grupos gnósticos, grupos montanistas. Aquí identificamos a este montano de la provincia de Frigia. Por eso también se le llama y se le identifica como la herejía de los frigios. Y hay dos mujeres que son coprotagonistas de Montano en la fundamentación y desarrollo de este grupo. Montano, pues es un personaje muy polémico que empieza a decir que él es el Paráclito, o sea, es como el espíritu. Vimos como decía Hiermas, ¿verdad? Que el espíritu lo llevó, entonces el espíritu también se le denomina Paráclito, o es una de las formas en las que el Espíritu Santo se manifiesta, y aquí tomaría posesión de la persona de Montano, o Montano dice que él es el Paráclito en una personalización de este ser divino, y que él estaría predicando el cristianismo pleno. Como decimos, esta Prisca o Priscila y Maximilia son dos profetisas que se unen a Montano y predican pues toda esta doctrina montanista que se ubica a nivel tipológico como un milenarismo. ¿Qué quiere decir milenarismo? Existen referencias milenaristas en textos de Pablo o en el mismo Apocalipsis que hemos mencionado. Hay otros grupos milenaristas, pero el milenarismo de Montano pues habla de una parucía inmediata, o sea que el mundo se va a acabar y que, como dice el Apocalipsis, pues va a terminar el mundo y va a bajar la nueva Jerusalén y se va a establecer el reino de Dios de esa forma inmediata. ¿Y dónde va a estar esta nueva Jerusalén? Pues en la patria, ¿verdad? Ahora sí, como quien dice, en el pueblo de Montano, en Frigia se va a ubicar esta nueva Jerusalén. La autoridad que ejercen Montano, Prisca, Priscila, como se llame, y Maximilia, pues es una autoridad profética que ellos ejercen sobre su grupo religioso, que va en contra o como un rechazo a la jerarquía establecida de los obispos, que es lo que hemos visto en el texto de Papías o en las referencias que hace Eusebio. Van hablando de los líderes iglesia. Una sucesión, o partes del Evangelio de Mateo, o partes de las cartas de Pablo, y el Apocalipsis también, por supuesto, y construyen ellos sus propias, pues ahí complementando un poco, van a caracterizar, como también existen las comunidades ortodoxas, por el ayuno, lo que decíamos, el celibato, el rechazo explícito contra el matrimonio o las uniones sexuales, la limosna y el martirio. Ya en el siglo II también aparecen las persecuciones en contra de los cristianos. Ha habido antes persecuciones contra los judíos, pues la misma caída y toma de Jerusalén del año 70 por parte de las tropas de Tito, pues es un acto de persecución, de un control político y de un ajusticiamiento religioso contra pues un grupo religioso identificado con un país, ¿no? La batalla de Masada, la destrucción de Jerusalén, y la creación de, ¿cómo se llama? Elia Capitolina, ¿verdad? Por parte de Marco Aurelio, del 130. O sea, hay muchos actos en los cuales acciones políticas del Imperio Romano pues pueden ser interpretadas como persecución contra los judíos o persecución contra los cristianos. Los llamamos las persecuciones, pero
también existen, como digo, contra otros grupos, contra estos grupos heterodoxos o más en el siglo III, contra un gran grupo heterodoxo que se da, que son los maniqueos. Bueno, entonces ya me pasé de tiempo, queda una lámina, pero la vemos la próxima vez. Les agradezco mucho su atención. Les agradezco mucho su presencia. Bueno, vi que la pregunta la había puesto Manuel en el chat. ¿Algún comentario, alguna cosa? Tal vez tengan que ir a otra clase virtual. Una disculpa por pasarme de tiempo. Ya no lo voy a hacer más porque en cuanto vayamos a clases estamos atentos a lo que nos digan. Ya lo escribiremos por WhatsApp cuando nos vamos a ver en el salón. Quien no pueda asistir, vamos a ver cómo grabamos, pero para que no se pierdan la sesión. Y pues estamos en contacto para la continuación de nuestro curso. ¿Algún comentario final? ¿Todo bien? Todo bien, dice Israel. Bueno, pues espero que les haya parecido interesante. Todavía hay tiempo de convertirse. No es que hayan pecado, si han elegido a un autor y ahora les ha convencido más otro. Lo que sí les pido, si no haya alguna persona entregado su autor, por favor, aunque sea tarea retrasada, lo que me interesa es que lo hagan y ya les empiezo a retroalimentar a quienes entregaron, que han sido varios también, y a ver el tema de la bibliografía, pues para que se pongan a trabajar, y así como Manuel o alguna otra participación que ha habido, pues les empiecen a surgir esas preguntas y esos intereses y los reflejen sea en la clase